Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que yo creo que a muchos de vosotros os va a interesar, porque hoy voy a poner frente a frente a este reloj que tenéis por aquí, que es el nuevo Redmi Watch 4 contra su anterior generación, que como sabéis es el Redmi Watch 3. Y bueno, básicamente lo que me interesa en este vídeo es descubrir cuáles son todas sus diferencias y sobre todo cuál de los dos merece más la pena comprarte a día de hoy. Así que nada, como siempre, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre este nuevo Redmi Watch 4 y la anterior generación del Redmi Watch 3. Y bueno, antes de nada sí que os quiero comentar, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos, que en la descripción vais a tener un enlace para poder uniros a nuestro canal de Telegram, un canal que ya tiene más de 2600 personas y os subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y también altavoces Bluetooth que seguro que os interesan porque estos dos modelos de Redmi suelen salir bastante, así que nada, lo dicho, en la descripción del vídeo tenéis el enlace por si os queréis unir. Y ahora sí, una vez que he comentado esto, pues quiero comenzar hablando, como siempre hago, por el apartado del diseño y quiero comenzar hablando por el salto adelante que se ha dado con respecto a la anterior generación, sobre todo en el apartado de lo que sería la construcción, porque esta nueva generación tiene el cuerpo completamente de metal y además también se ha añadido una corona giratoria en el lateral derecho que de verdad es una completa maravilla porque para movernos por el sistema se hace súper fluido. Eso sí, también os digo que creo que el Redmi Watch 3 era un poquito más cómodo con respecto a este Watch 4, básicamente porque era íntegramente de plástico y al final pesaba un poquito menos. La pantalla también era más pequeña, así que para las personas que tengáis una muñeca pequeña pues va a ser mucha mejor alternativa. Y también el tema del botón del lateral, que obviamente no era una corona giratoria, pero era un botón que apenas sobresalía del cuerpo y al final, pues si estamos utilizando guantes o ropa de manga larga, no lo vamos a pulsar sin querer, cosa que con el Redmi Watch 4 sí que os aviso que ocurre. Y otra cosa que también creo que se ha mejorado bastante en esta nueva generación ha sido el tema de las correas, porque el Redmi Watch 4 tiene una correa que es verdad que es de silicona, pero se nota mucho más gorda y más resistente con el paso del tiempo, e incluso también el cierre es más seguro porque tiene piezas de silicona dedicadas para que la correa pues no se salga, cosa que en el Redmi Watch 3 pues era entre comillas un poco más fácil. Eso sí, una cosa que no ha cambiado en esta nueva generación ha sido la forma de enganchar la correa con lo que sería el cuerpo del reloj, que sigue siendo un botón bastante sencillo de pulsar y muy cómodo, pero también es cierto que no son del mismo tamaño, así que las correas del Redmi Watch 3 no son compatibles con las del Watch 4. Y nada, ya para acabar con el diseño, también os quiero comentar que estos dos relojes son resistentes al agua hasta 5 atmósferas. Yo personalmente me he duchado todos los días con ellos y siguen funcionando perfectamente. Y también deciros que en la parte trasera los dos comparten tanto un altavoz como también un micrófono para poder contestar llamadas. Eso sí, una cosa importantísima que se me olvidaba comentaros es el tema de las diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos, y es que por ejemplo este nuevo Redmi Watch 4, aparte de la versión que estáis viendo en el vídeo, que es un cuerpo negro con la correa de silicona también en color negro, lo podemos comprar con un borde plateado y la correa plateada, lo cual hace que el reloj sea muy bonito. Mientras tanto, por el lado del Redmi Watch 3, pues también tenemos esa opción del color negro con la correa también en color negro, pero la siguiente opción no es exactamente la misma que el Watch 4, ya que es una opción que tiene el cuerpo en color dorado y la correa en un color marfil, que la verdad es que le sienta genial, así que ves que esa pequeña diferencia la tenemos en el Watch 4 con respecto al Watch 3. Y sin duda, después de haberos comentado este cambio, voy a pasar a continuación a hablaros de, para mí, el cambio más importante que tenemos en esta nueva generación, como es el apartado de la pantalla. Y es que a pesar de que seguimos manteniendo un panel AMOLED, en el caso del Watch 4 tiene una diagonal de 1,97 pulgadas, corre a 60 Hz y tiene una resolución de 450 x 390 píxeles con un brillo pico de hasta 600 nits. Y en el lado contrario pues tenemos también al Watch 3, que mantiene un panel cuadrado, pero en este caso, a pesar de que siga siendo AMOLED, es una diagonal más pequeñita, que es 1,75 pulgadas, y el resto de características como es la resolución, el brillo y que corra a 60 Hz es exactamente igual.
Así que ya estáis viendo que en esencia es verdad que los paneles son bastante parecidos en cuanto a especificaciones, pero sin duda me quedo con el del Watch 4 porque es un panel más grande, así que al final la interfaz va a estar adaptada para mostrar más información. También tenéis que tener en cuenta que cuenta con brillo automático, cosa que el Watch 3 no tenía, y por lo demás pues ya os digo que es exactamente igual, porque tanto el brillo, el modo Always On Display, al final se siente pues bueno, básicamente el mismo reloj, pero más pequeño. Y aunque pueda parecer contradictorio, a pesar de que ese tamaño de panel es más grande, pues al final la batería en teoría debería durar un poco menos, pero eso lo voy a comentar a continuación. Y es que en este caso el Watch 4 utiliza una batería con una capacidad de 470 mAh y según Xiaomi debería dar unos 20 días de uso. Mientras tanto, por el lado contrario, pues ya os he dicho que el Watch 3 tiene un panel más pequeño, pero eso también hace que el reloj sea más pequeño y le quepa menos batería. En este caso contamos con una capacidad de 289 mAh y según la marca debería dar unos 12 días de uso. Así que al final, como podéis ver, yo sinceramente pensaba que el Watch 4 iba a durar menos que el Watch 3, básicamente por esa diferencia del tamaño del panel, pero al final le ha metido más capacidad y eso ha hecho que la batería del Watch 4 sea claramente mejor. Ya sabéis que yo utilizo todos los relojes de la misma manera para ver qué tal se comportan, que ese uso es pues muchas notificaciones, bastante uso del GPS y lo único que no utilizo es el modo Always On Display, pero el resto está absolutamente todo activado y con ese uso el Watch 4 a mí me ha durado alrededor de unos 12-13 días aproximadamente, mientras que con el Watch 3 apenas he podido llegar a unos 7 u 8 días, así que ya veis que la diferencia es muy importante a favor de la nueva generación. Es cierto que si utilizáis el reloj de manera diferente a lo que yo lo utilizo, pues os va a durar un poquito más o un poquito menos, pero en definitiva yo lo que os quiero decir con esta comparativa es que si queréis la mejor autonomía posible, el Watch 4 va a ser mejor opción para vosotros. Y por cierto, también comentaros que el tema del cargador es exactamente el mismo tanto en uno como en otro, así que en ese caso, pues bueno, dos pines de carga magnéticos, USB tipo A, un cargador pequeñito, pero que funciona igual de bien tanto en uno como en otro. Y ahora, ya después de haberos contado pues todo el tema del diseño, la pantalla, la batería, etcétera, etcétera, pues os quiero hablar de los sensores que tienen estos dos relojes porque al final alguna diferencia tienen que tener y ya os adelanto que aquí sí que vamos a tener alguna que otra. Bueno, comenzando por ejemplo por los sensores que integra el Redmi Watch 4, vamos a tener obviamente el de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, brújula y por supuesto un GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Y en el caso del Redmi Watch 3, pues sí que es cierto que tenemos prácticamente los mismos sensores, porque bueno, comparten todo el del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, etcétera, etcétera, pero aquí el cambio viene en que el Watch 4 tiene brújula y este Watch 3 tiene un sensor geomagnético que eso al final va a hacer que sea un pelín más preciso en cuanto al conteo de pasos. Pero bueno, sí que es cierto que en cuanto a mi experiencia con estos sensores, pues os tengo que decir que tenemos prácticamente lo mismo, tanto en uno como en el otro, porque sí que es cierto que en teoría el Watch 3 va a ser un pelín más preciso en cuanto a pasos, pero es que la diferencia es prácticamente nula, de hecho, bueno, ya os digo, serán 50, 60 pasos como mucho. En cuanto al ritmo cardíaco, pues sí que es cierto que tenemos exactamente lo mismo y además lo mismo para mal, porque en cuanto al conteo de calorías, cuando estamos haciendo deporte lo hacen erróneamente, tanto uno como el otro, que yo creo que será más cosa de Xiaomi que no del sensor en sí. Y por último, del oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables, pero aquí sí que he notado una leve mejoría a favor del Watch 4 en cuanto a lo que es los resultados que nos da. Y por cierto, un par de cosas que sí que me gustaría comentar es, lo primero, una carencia que se mantiene del Watch 3 al Watch 4 y es que ninguno de los dos se pueden conectar con bandas cardíacas de pecho vía Bluetooth. Es algo que yo esperaba que hubiesen metido la nueva generación, pero por desgracia no está. Pero lo que sí que es cierto que se mantiene y una cosa que me gusta bastante es los sistemas de entrenamiento predefinidos para mejorar nuestro rendimiento en carreras, ya sea el nivel de resistencia, quema de calorías, etcétera, etcétera, y también otras mediciones de sueño, estrés y demás. Lo único que sí que vamos a encontrar en el nuevo Redmi Watch 4 que no teníamos en el Watch 3 es un apartado de vitalidad que nos da información sobre nuestro estado físico en función al deporte que hacemos e integra los clásicos datos de volumen máximo de oxígeno, carga de entrenamiento y demás, algo que por desgracia, como digo, no vamos a encontrar en el Watch 3.
Y por último, lo que me queda por comentaros es obviamente el tema del GPS, que aquí os tengo que dar buenas noticias tanto si tenéis el Watch 3 como si tenéis pensado comprar el Watch 4, porque me ha parecido que la experiencia es prácticamente idéntica. Y esto lo que significa, efectos prácticos, es que tanto uno como en el otro vamos a tener una muy buena experiencia, sobre todo a la hora de pillar la señal, que lo que, bueno, incluso en zonas complicadas lo hacen genial, cosa que otros relojes no pueden decir lo mismo. Y también en cuanto a la precisión, es cierto que en zonas de mucho edificio pues se lían un poco y se suben por encima de algún edificio, cosa más que normal, porque incluso un teléfono móvil le pasa, pero en zonas que no pasa, bueno, que no hay nada alrededor, que no hay edificios y son zonas abiertas, pues ahí sí que es verdad que la experiencia es muy buena. Eso sí, una cosa que no me ha gustado tanto es que ninguno de los dos puede importar ni tampoco reproducir rutas en formato GPX, que esto sé que es una cosa que os gusta mucho de vosotros y que, por ejemplo, otros relojes de Amazfit sí que pueden hacer incluso en precios bastante similares, pero por desgracia ni en el Redmi Watch 3 ni tampoco en la nueva generación lo vamos a tener disponible. Y ahora de lo que me toca hablaros es también de otro tema que creo que es muy importante y de hecho puede ser definitivo para poder comprar o el nuevo Redmi Watch 4 o por el contrario quedarse con el Watch 3, porque vamos a hablar de la interfaz y aquí os tengo que decir que no estoy nada contento porque en esencia sí que es cierto que son bastante parecidos, pero que incluso en el Watch 4 tenemos alguna carencia que sí teníamos ya en el Watch 3. Y esta carencia básicamente es que no contamos con la posibilidad de utilizar el asistente inteligente de Alexa. En el Watch 3 sí que se podía, pero en el nuevo Watch 4 no está disponible. No entiendo por qué, porque de hecho sigue teniendo el mismo altavoz y el mismo micrófono para, por ejemplo, realizar llamadas, pero como digo, este asistente inteligente de Alexa no se puede utilizar en la nueva generación. Y por el resto de cosas, pues sinceramente tenemos una interfaz bastante parecida, de hecho diría que es casi clavada. Es cierto que por ejemplo el Watch 4 tiene hasta 150 modos deportivos para poder registrar, mientras que el Watch 3, entre comillas, solo tenía 120, que ojo, siguen siendo una pasada, pero por el resto pues ninguno puede contestar notificaciones con respuestas rápidas y el resto pues es prácticamente todo igual, ya que incluso comparte los widgets de la pantalla principal, así que no vais a notar un cambio demasiado importante en los dos modelos. Y ya para ir finalizando, pues obviamente lo voy a pasar muy rápido porque os voy a hablar de la aplicación, que es que se utiliza exactamente la misma tanto en un reloj como en el otro, que es la aplicación de Mi Fitness, y lo bueno que tiene es que pueden funcionar tanto con Android como también con iOS. Y quizás lo más destacable de esta aplicación, aparte de todo el tema de conteo de pasos, calorías, sueño, los deportes que hagamos, también podemos cambiar el watch face, etcétera, etcétera. Como digo, para mí lo más importante es que podemos conectar la aplicación con otras como por ejemplo Google Fit o Salud de Apple o incluso Strava, cosas que yo sé que a muchos de vosotros os puede llegar a importar y que sepáis que tanto el Watch 4 como también el Watch 3 lo pueden hacer. Y nada, ahora sí que sí, pues ya después de todo lo que he ido comentando durante todo el vídeo, pues toca cerrar con él hablando lo primero de todo del apartado del precio y comenzando por ejemplo por el precio del nuevo Redmi Watch 4. Este oficialmente en España cuesta 99 euros, es verdad que todavía no ha bajado de precio, pero seguro que más adelante baja un poco. Y en el caso del Watch 3, pues ya sabéis que es un reloj que salió ya hace bastante tiempo al mercado, de hecho ya hace prácticamente un año. De partida costaba 119,99 euros, pero también es verdad que a día de hoy es bastante sencillo encontrarlo por alrededor de unos 90 euros, cosa que está genial. Así que como siempre todos los links los tenéis en la descripción por si os interesa comprar uno o si por el contrario os interesa comprar más el otro. Y precisamente de eso es de lo que os tengo que hablar ahora, de cuál de los dos yo me compraría. Y aquí os tengo que hacer una reflexión y es que si no tenéis ninguno de los dos, pues sinceramente creo que el Watch 4 puede ser un poquito más recomendable, sobre todo por el tema de la pantalla que es más grande y también el tema de la corona giratoria e incluso la batería, que al final ese tipo de detalles pues hacen que sea un reloj más recomendable por un poquito más de dinero. Eso sí, también creo que tengo que ser muy sincero con vosotros y deciros que si ya tenéis un Watch 3 o lo encontráis a mucho menos precio que el Watch 4, pues creo que es más recomendable. De hecho, ya os he dicho que por ejemplo perdemos en la nueva generación el tema del asistente de Alexa y por el resto pues que la interfaz es prácticamente clavada, también los sensores, es verdad que tiene menos batería, menos pantalla, pero al final tenemos un auténtico relojazo que podemos ahorrarnos un buen dinero si compramos el Watch 3 por encima del Watch 4.
Así que como os digo, pues esta es mi conclusión sobre esta comparativa. Sinceramente me habría gustado deciros que el Watch 4 es mucho mejor reloj que el Watch 3, pero es que no lo he sentido así y por eso os lo quería transmitir de esa manera. Por supuesto, como siempre digo, si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde me podéis preguntar absolutamente lo que os dé la gana. Y como siempre, espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar uno o comprar el otro. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!